¿Por qué tenemos esta situación sólida de nuestra economía? Cambió la visión y por un lado es la disciplina financiera macroeconómica del actual gobierno y por otro lado apostar al mercado interno a través de dos esquemas centrales. Uno, los programas sociales y segundo, el incremento salarial y lo que ha permitido que la economía interna pueda crecer, el mercado interno. Una expansión del consumo privado de 5.2% en el 2022 y de 4.3% en el 2023 y un crecimiento del Producto Interno Bruto el año pasado de 3.2%. La inversión extranjera directa, la más alta de los últimos años, la más alta en la historia, 36,000 millones de dólares en el año pasado. La solidez económica también reflejada en la valoración de nuestra moneda, aunque ayer vimos lo que ocurrió derivado de asuntos externos, pero de todas maneras sigue siendo una de las monedas mejor evaluadas frente al dólar de todo el mundo. Un sistema financiero mexicano que mantiene una posición sólida y resiliente, el riesgo más bajo entre sectores de la economía, riesgo bajo entre economías emergentes y un crecimiento constante en rentabilidad por varias razones. Una, el reconocimiento a la banca por lo que hicieron durante la pandemia, los refinanciamientos que se hicieron que fueron en la gran mayoría de los bancos muy importantes, tanto para los deudores como para la propia banca y por otro lado la propia economía y la solidez económica de nuestro país y evidentemente también las tasas de interés y un alto nivel de capitalización de la banca, muy por encima de lo establecido legalmente, pero, y eso es algo que tenemos que trabajar conjuntamente, un bajo nivel de financiamiento, particularmente para la mediana y la microempresa, que es indispensable potenciar para el desarrollo del país. ¿Cuál es nuestra visión? Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que les interesa este tema, vamos a mantener la estabilidad financiera y la responsabilidad financiera del actual gobierno, no va a aumentar la gasolina ni los energéticos en términos reales y lo que ya está en la Constitución de condonación de impuestos y mantendremos un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No va a aumentar el déficit ni tampoco de manera importante la deuda. ¿De dónde puede haber recursos adicionales? Sin necesidad de una reforma fiscal, que si se tuviera que dar tendría que ser de consenso. En primer lugar, de la digitalización y la simplificación del sistema tributario nacional. Nosotros tuvimos una gran experiencia, aunque a otro nivel en la Ciudad de México, de digitalización de los procesos en la ciudad que nos permitió incrementar los ingresos de la ciudad y necesitamos simplificar todavía más el SAT a través de la innovación tecnológica y de regímenes simplificados. Y por otro lado, un elemento central, el presidente aumentó prácticamente en 200,000 millones de pesos el ingreso por aduanas y la tecnificación de las aduanas nos va a permitir todavía un incremento adicional en los ingresos. Segundo tema que evidentemente nos interesa a todos, ¿cuál es nuestra política de seguridad o para hacer el país todavía más seguro? Son 5 ejes. El primero evidentemente es honestidad y atención a las causas. No puede haber política de seguridad si no hay oportunidades de acceso a derechos de los jóvenes. Vamos a consolidar la Guardia Nacional, no solamente en términos preventivos, sino hacerla más cercana a la ciudadanía como policía de proximidad y además que se conviertan realmente en primeros respondientes. El fortalecimiento de la inteligencia y la investigación lo hicimos en la Ciudad de México. La Ciudad de México, la policía de la ciudad es la única en todo el país que por ley le dimos la posibilidad de hacer inteligencia e investigación. Nuestro objetivo es generar un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, por ley, en donde se concentre la información y que nos permita que estos sean elementos centrales para las fiscalías estatales y para la Fiscalía General de la República, la coordinación de las policías y la Fiscalía y un modelo nacional de coordinación de fiscalías. Esencialmente, para poder tener mayor seguridad, son 2 ejes.
El primero tiene que ver con atención a las causas y el segundo tiene que ver con disminuir la impunidad en nuestro país. Y para disminuir la impunidad tiene que haber no solamente las acciones preventivas de policías y Guardia Nacional, sino las fiscalías, que son quienes hacen las carpetas de investigación, en coordinación incluso con el Poder Judicial. Eso lo hicimos en la Ciudad de México a nivel estatal o de entidad. Nosotros disminuimos los delitos de alto impacto en 4 años en 58%, el homicidio doloso en 51%, y en términos de la percepción de la ciudadanía pasó de 92.3% que consideraba la ciudad insegura al 57.5% en 4 años. Hacia adelante, ¿cómo hacer que México siga creciendo? ¿Cómo aprovechar el nearshoring, la relocalización de empresas? ¿Cómo generar una condición para que no solamente hablemos de crecimiento económico, de inversión extranjera directa, sino que hablemos realmente de desarrollo con bienestar para los mexicanos y mexicanas? Esta es una estrategia en la que estamos trabajando de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Es decir, hacer un mapa de nuestro país que permita poner en distintas capas la sustentabilidad, la vocación regional en términos de recursos naturales, la disponibilidad de agua, la vocación en términos de la educación, y a partir de ahí generar una condición de una estrategia nacional para la relocalización de empresas que nos permita potenciar el momento histórico que está viviendo México. Para ello, evidentemente, hay que fortalecer y consolidar los proyectos legados por el presidente, el Tren Maya no solo como un tren de pasajeros, sino como un tren de carga, con las 2 centrales de ciclo combinado que se están haciendo en la península de Yucatán, la entrada de gas natural a la península, el tren interoceánico que tiene un potencial enorme y los 12 polos de desarrollo que se están planteando entre Oaxaca y Veracruz, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es el principal aeropuerto de carga en la zona centro del país y que tiene un potencial de desarrollo muy importante para la zona centro, el Aeropuerto Internacional de Tulum para potenciar el turismo en el sur-sureste y evidentemente la refinería Dos Bocas. ¿Qué es lo que estamos planteando? El desarrollo de polos de bienestar en nuestro país. ¿Cuáles son las principales necesidades, particularmente de Estados Unidos, para relocalizar empresas de Asia en México? Semiconductores, sector energético, el turismo, infraestructura, electromovilidad en la industria automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información y dispositivos médicos e industria farmacéutica. A partir de estas necesidades que hemos estado hablando con distintos empresarios también de Estados Unidos, hemos planteado que los 12 polos de bienestar que están en el Istmo de Tehuantepec pueden ser complementados con otros polos de bienestar, otros polos de desarrollo en el país a través de una planeación regional que nos permita, repito nuevamente, potenciar la relocalización de las empresas. ¿Cuáles son? La franja fronteriza, el norte del país, el centro, el Golfo de California, no solamente la península, sino también Sonora, Sinaloa, el Golfo, el noreste, Plan Sonora, que tiene un potencial enorme, no solamente por el litio, sino incluso con el cobre y el desarrollo de la electromovilidad en toda la cadena productiva hacia los Estados Unidos, el Bajío, que también tiene un potencial muy importante en términos de la industria automotriz, el Istmo, el Pacífico, el Plan Campeche, que es un plan que estamos planteando, dado que Campeche tiene agua como un potencial de desarrollo agroindustrial muy importante que puede vincularse con Yucatán. El sureste es uno de los lugares de consumo más importantes, la Riviera Maya, el AIFA, por supuesto, y el Maya. Consideramos que a partir de esta planeación podemos llegar a plantear 100 parques industriales nuevos en los próximos 6 años. Actualmente hay 425 parques industriales,
podemos llegar a 100 parques industriales. ¿Qué requerimos? La planeación de la infraestructura, de la energía, del potencial en términos de los puertos, la vinculación de cadenas productivas en nuestro país, es decir, que no solo sean empresas de exportación, sino que se vinculen con la industria nacional, el financiamiento evidentemente, hasta las microempresas. Y estamos trabajando en este modelo de planeación que nos permita, a partir del próximo año, desarrollar este potencial vinculado con las vocaciones productivas de cada región. Evidentemente, esto está asociado al Plan Nacional Hídrico. Desde la perspectiva del agua, estamos planteando 3 ejes centrales. Uno, el uso eficiente del agua, particularmente en riego. 80% del agua dulce en nuestro país se va en riego y solamente 10% está tecnificado. Eso tiene que ir asociado de manera integral y por consenso de una redefinición de las concesiones de agua. Por otro lado, reuso de agua y finalmente nuevas fuentes de agua que nos permitan tener el desarrollo que necesitamos a partir de la disponibilidad del agua. En términos de la energía, nosotros estamos de acuerdo en el 54% que genere CFE y 46% de generación privada, y lo que tiene que haber en el 46% pues son reglas claras para la inversión. Durante años me dediqué a la planeación energética, soy doctora en Ingeniería en Energía, dirigí mi grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, dedicado justamente a la planeación energética. Trabajábamos para CFE, para el Instituto Nacional de Ecología. Desde mi perspectiva y por mis antecedentes, vinculados además porque durante años me dediqué al tema de cambio climático, es indispensable acelerar la transición energética en nuestro país, desde plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas y geotérmicas, el hidrógeno verde, que hay un proyecto muy importante, quizá el más importante del mundo en el Istmo de Tehuantepec, pero también paneles y calentadores solares en los techos de las viviendas y de los comercios. A partir de este diseño de planeación de nuestro país, nosotros planteamos que el crecimiento no solamente es en términos de la inversión privada y la inversión extranjera, sino que también tiene que ir acompañado de 2 apellidos, el bienestar y la sustentabilidad. Y el bienestar tiene que reflejarse en que los y las trabajadoras que van a estar trabajando en estas industrias tienen que tener acceso a la vivienda, a la infraestructura, a la educación, a la salud. Entonces, estamos planteando un programa muy intensivo de construcción de vivienda. El Infonavit tiene recursos que pueden potenciarse y la idea es poder construir cerca de 1 millón de acciones de vivienda en los próximos 6 años, que además tiene la virtud del próximo año, en lo que destapamos las otras obras estratégicas, de seguir generando empleos de manera muy importante. Todo ello pues genera una oportunidad enorme para la inclusión financiera, que es algo que debemos platicar conjuntamente, de nuevos vehículos flexibles y productivos, de más infraestructura, el financiamiento para más infraestructura y mejores esquemas que ofrezcan garantía a la banca comercial. En la Ciudad de México hicimos esto y lo pensamos hacer a nivel nacional. Pensamos que debemos cambiar la ley de mejora regulatoria por otra ley que se llame la Ley de Simplificación de Trámites, que nos permita, desde el nivel municipal al nivel nacional, simplificar los trámites para la inversión. En este proyecto, pues necesitamos conectar todavía más al país. ¿Cómo? Con carreteras. Estos son los proyectos que hemos planteado que están vinculados con los puertos y con los trenes. Tenemos que duplicar la carga transportada por ferrocarril, lo cual tiene un potencial enorme, y tenemos también que seguir generando trenes de pasajeros. El tren interoceánico es un tren que no representó grandes costos y que genera un desarrollo regional enorme. Los puertos, que esto requiere una inversión pública y una inversión privada para potenciar todos los puertos del país, como parte del nearshoring, particularmente los del Golfo, para desarrollar todo lo que significa la exportación de mercancías hacia el este de Estados Unidos. Los aeropuertos, que
deben desarrollarse, particularmente en estas zonas, y seguir ampliando el acceso a Internet y telecomunicaciones. En 2027 se cierra la posibilidad de un nuevo satélite mexicano y creemos que tenemos toda la posibilidad para poderlo lanzar, que potencie el desarrollo del Internet para todos. Ya voy a terminar. En conclusión, México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de relocalización. El desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad, mejores salarios, acceso a la vivienda y todo lo que se requiere para poder vivir adecuadamente. No solamente es generación de empleos, sino generación de bienestar con menores impactos ambientales. La relocalización debe generar cadenas productivas, transferencia tecnológica, innovación vinculado con el desarrollo científico del país, la planeación territorial que va a potenciar la inversión privada y, por supuesto, el sector bancario sano que hoy existe. Necesitamos generar todas las condiciones para que también el crédito pueda llegar a las micro y medianas empresas que potencien el desarrollo. Y, por supuesto, nuestro objetivo es un México más fuerte, con prosperidad compartida. Muchas gracias.